La economía china pierde impulso y con su recuperación en peligro afectará al resto de países del mundo. Hay una nueva tendencia comercial. México supera ahora a China como primer exportadora a Estados Unidos. Analizamos la dinámica. Y el fentanilo es tema destacado en el Senado. Un proyecto de ley podría imponer sanciones a China por la producción de esta droga y ya cuenta con apoyo bipartidista. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Llevamos 6 meses de 2023 y la recuperación económica de China pierde impulso. Los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas son desalentadores. El PBI del país creció solo un 0,8% entre abril y junio, frente al 2% del primer trimestre. La forma en que China afronte esta ralentización preocupa a los inversores y a los responsables políticos de todo el mundo. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen explicó que China es un importador muy importante de muchos países, por lo que cuando el crecimiento chino se ralentiza, repercute en el crecimiento de otros lugares. Sé que hay conversaciones sobre la posibilidad de que el gobierno de Beijing proponga un paquete de estímulo fiscal en las próximas semanas. Y si la situación es tan grave, creo que podría tener efectos negativos no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo industrializado. La economía de China se enfrenta a una serie de desafíos. Los consumidores están menos dispuestos a gastar dinero y las ventas al por menor cayeron en junio. Además, las empresas privadas se constituyen la columna vertebral de la economía china, pero dudan a la hora de realizar nuevas inversiones. Las empresas privadas también están frenando la contratación de nuevos empleados, a pesar de ser la mayor fuente de empleo del país. En China, el desempleo juvenil está alcanzando otro récord. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la tasa de desempleo supera el 20%. Esa cifra podría aumentar a medida que más universitarios se gradúen y entren en el mercado laboral. Además de todo esto, el mercado inmobiliario chino está sumido en sus propios problemas. La inversión en este sector se desplomó casi un 8% en el primer semestre de 2023. La demanda también es débil y las ventas están a la baja. Para impulsar la economía, el Banco Central chino recortó algunos tipos de interés, pero analistas dicen que las medidas no son suficientes. Y además hay una nueva tendencia en el comercio bilateral. Por primera vez en 15 años, México supera a China como primer exportadora a Estados Unidos. Eso para el primer semestre de 2023. Los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos muestran que las importaciones estadounidenses procedentes de China bajaron un 25%. Las importaciones cayeron en varios sectores, especialmente el de los semiconductores. Mientras tanto, las importaciones estadounidenses procedentes de México y Canadá ocupan el primer y segundo lugar, y países del sudeste asiático también envían más a Estados Unidos. China se convirtió en el mayor exportador a Estados Unidos en 2009. Desde entonces se mantuvo a la cabeza, aunque el volumen de exportaciones sufrió una caída después de que el expresidente Trump impusiera aranceles a China, que luego fueron mantenidos por Biden. La reciente filtración de correos electrónicos de la Casa Blanca a través de Microsoft pone de manifiesto que los ejércitos de piratas informáticos chinos son cada vez más sofisticados. En lugar de los rudimentarios métodos de asalto y robo utilizados hace años, ahora se centran en el sigilo. Los hackers chinos son cada vez más sofisticados en sus ataques a Estados Unidos. Antes, los hackeos desde China hacían sonar inmediatamente las alarmas. Todo el mundo podía ver fácilmente el hack, así como el hecho de que China lo hizo. Y los estadounidenses sabían cómo protegerse contra futuros hackeos. Los métodos eran bastante rudimentarios. Pero ahora los hackeos de China son sigilosos. Los hackers se esconden en las profundidades de las redes informáticas durante meses o incluso años, vigilando silenciosamente lo que ocurre y recopilando información.
Uno de los métodos que utilizan es evitar hackear ordenadores principales. En su lugar, piratean dispositivos periféricos como impresoras, routers o dispositivos de Internet de las cosas. Esto podría incluir televisores. El malware podría cargarse en el sistema operativo de un dispositivo. Luego el dispositivo se activa en la red y lo propaga a otros dispositivos. Así es como suelen producirse estos hackeos hoy en día. Rex Lee es asesor de seguridad de MySmart Privacy. Dice que como todo está conectado a la red hoy en día, hackear un objeto puede dar acceso a todos los demás objetos. Lee también afirma que todas las aplicaciones recopilan una enorme cantidad de datos sobre las personas. En cierto sentido, esto las convierte en malwares legales. El reciente ataque a cuentas de correo electrónico de Microsoft, incluidas las de altos cargos como Gina Raimondo, quizás haya utilizado este método. Expertos dicen que puede ser el ataque más sigiloso jamás descubierto. Estos ataques se preocupan a los estadounidenses porque podrían comprometer información valiosa. Lo más grave serían las infraestructuras críticas, como la red eléctrica. Bastaría con cortarla para que la gente quede indefensa. Lee confía poco en que Estados Unidos pueda protegerse bien. Dice que la ciberinfraestructura del gobierno está muy anticuada y muchas organizaciones no tienen los más altos estándares de encriptación, porque esos estándares pueden ser demasiado caros. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Pasemos ahora a noticias desde Washington, D.C. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quiere sancionar a China por el fentanilo. El fentanilo es una droga que se cobra la vida de decenas de miles de estadounidenses. Schumer dice que los centros de producción de droga en China cuentan con la total aceptación y aquiescencia del régimen chino. Para combatirlo, el senador republicano Tim Scott y el senador demócrata Sherrod Brown presentaron un nuevo proyecto de ley. Si se aprueba, obligaría al presidente Biden a sancionar a los principales criminales internacionales y a utilizar el dinero para financiar la aplicación de la ley. Ahora Schumer también está colaborando, impulsando la medida bipartidista para enmendar un próximo proyecto de ley de defensa. It's time for this to stop. Dijo en rueda de prensa que espera que se apruebe y cree que así será, con un fuerte apoyo bipartidista. Schumer afirma que la enmienda autorizaría a la Casa Blanca a declarar el tráfico de fentanilo como una emergencia nacional y abriría la puerta a sanciones. El proyecto de ley será llevado al Pleno esta semana y se espera que sea aprobado con un fuerte apoyo bipartidista. Una cumbre de 2 días en Bruselas congregó a la Unión Europea y América Latina. Los líderes de ambas partes se reunieron el lunes tras una pausa de 8 años. Latin America, the Caribbean and Europe need each other more than ever before. Esta larga separación se vio agravada por la pandemia de COVID-19 y la salida de Brasil de una organización regional de estados latinoamericanos y caribeños. A pesar del éxito de la reunión, los países tienen mucho de qué hablar. La incertidumbre y la división se arremolinan en torno a cuestiones como la guerra de Rusia en Ucrania, el comercio y la deforestación. And this happens against the backdrop of China's growing assertiveness abroad. China no deja de impulsar el comercio en América Latina y de ampliar su influencia en la región, algo que la Unión Europea no pierde de vista. En conversaciones con el presidente de Brasil, von der Leyen, subrayó la importancia de eliminar los riesgos de sus economías. Este término es utilizado por la Unión Europea para distanciarse de Beijing y evitar enfadar a las autoridades chinas.
Al mismo tiempo, el comercio entre el bloque y América Latina está creciendo vertiginosamente. Los últimos datos muestran un aumento de casi el 40% en los últimos 10 años, alcanzando ahora los 414.000 millones de dólares. La inversión también está creciendo. La Unión Europea inyectó un 45% más de dinero en la región en el mismo periodo, nada menos que 777.000 millones de dólares. La Unión Europea ya tiene acuerdos comerciales con más de 2 decenas de naciones latinoamericanas y caribeñas, pero también tiene un acuerdo comercial sin firmar con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo lleva 5 años en el limbo sin ser ratificado. Paraguay es el último país de Sudamérica que aún mantiene relaciones oficiales con Taiwán. El presidente entrante del país explicó por qué tiene más sentido no cambiar a Beijing. No tenemos limitaciones para comerciar con China. Nos encantaría hacer más comercio con la República Popular China, pero también buscamos que se abra el mercado de Estados Unidos. Creemos que eso va a ocurrir relativamente pronto. Santiago Peña dice que su país tiene una economía basada en la agricultura, pero necesita subir en la cadena de suministro y que Taiwán es la mejor opción. El presidente electo está siendo presionado por el sector agrícola de su país, que quiere abrirse a los lucrativos mercados chinos de la soya y la carne vacuna. Pero Peña insiste con que Paraguay no puede depender de un solo mercado. El país también está gestionando negocios con Japón y Corea del Sur. A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias, y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mal. What we are called upon is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what. Otherwise, we're going to see a period of darkness like we have never seen before. A continuación, escuchemos al editor en jefe de la edición estadounidense de The Epoch Times, Jasper Fackert. Durante una conversación con Stephania Cox de NTD Noticias, reflexionó sobre la historia del periódico, que entró la semana pasada en el registro del Congreso estadounidense debido a un discurso del representante Ralph Norman. Jasper, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La historia de The Epoch Times fue leída en el Pleno de la Cámara la semana pasada y entró en los registros del Congreso. ¿Cuál es el significado de esto para The Epoch Times y para todos los que contribuyeron a lo largo de los años? Gracias por invitarme. Sí, ese fue un momento especial para todos nosotros. Creo que el hecho de que el representante Norman lea la historia de The Epoch Times en el Pleno de la Cámara fue significativo. Lo curioso es que incluso muchos de nuestros propios suscriptores no conocen la historia de The Epoch Times, pero como explicó el representante Norman, fue fundado por chino-estadounidenses que vieron lo que estaba ocurriendo en la China comunista y vieron la necesidad de una prensa independiente, y a partir de ahí creció hasta convertirse básicamente en un medio de comunicación importante en todo el mundo, hasta convertirse en el 4º periódico más grande de Estados Unidos. Así que creo que tuvo un profundo impacto en ambos, tanto dentro de Estados Unidos como alrededor del mundo, especialmente en China, donde obviamente el PSC continúa con sus campañas de persecución, difundiendo mucha desinformación sobre The Epoch Times y su edición en chino. Entonces, que sucediera algo así, creo que fue muy profundo y tuvo un gran impacto. En su discurso, el representante Norman se refirió a los desafíos que ha enfrentado The Epoch Times a lo largo de los años. Usted ha hablado de algunos de ellos, pero especialmente sobre los provocados por el Partido Comunista Chino. ¿Podría decirnos más sobre esto? Absolutamente. Después de que se fundó The Epoch Times, inicialmente teníamos reporteros y editores en China para informar sobre el terreno lo que estaba sucediendo allí. Lamentablemente, todas esas personas en ese momento fueron arrestadas y detenidas, y algunas fueron sentenciadas a penas de prisión de hasta 10 años en China por su trabajo en hacer reportajes independientes. Ellos se enfrentaron torturas en la cárcel y fue un periodo muy difícil para el medio.
Pero incluso si miras más allá de las fronteras de China, sabes que básicamente el PSC nunca nos dio tregua, ya sean incesantes ataques cibernéticos o incluso ataques dentro de Estados Unidos. En 2006 tuvimos un incidente con nuestro líder de tecnología de información en ese momento. Su casa fue asaltada. Él estaba atado con cinta adhesiva a una silla, le taparon la boca, lo golpearon y lo único que le robaron fueron sus laptops. Si recordamos 2019, literalmente prendieron fuego a una de nuestras imprentas en Hong Kong y solo 2 años después tuvimos un incidente donde atacantes entraron con mazos y rompieron el equipo de impresión. Así que creo que The Epoch Times tiene una historia de resiliencia frente a los desafíos y, sinceramente, eso es lo que se necesita para hacer un buen periodismo. Hay grandes adversidades para superar, pero por la importancia y la dedicación que damos y vemos de nuestro personal, creo que básicamente pudimos crecer hasta este punto. Es realmente una historia positiva al final. La historia de The Epoch Times es una gran historia estadounidense en cierto modo, una de superación de todas las adversidades, como usted dijo, en su búsqueda de justicia, verdad y libertad. Entonces, ¿qué cree que Estados Unidos puede aprender hoy de la historia de The Epoch Times y su éxito? Como usted dijo, creo que esta historia solo podría haber sucedido en Estados Unidos cuando John fundó The Epoch Times. Lo hizo en su sótano, en un suburbio de Atlanta. No tenía nada, pero tenía el deseo de hacerlo. Y Estados Unidos es el país donde eso es posible. Aquí es donde se protege nuestra libertad de expresión. Aquí es donde puede florecer una prensa libre. Y creo que lo que se necesita es la determinación para hacerlo y un compromiso con los más altos estándares del periodismo. Y creo que eso nos ha llevado donde estamos en este punto. Y es por eso que creo que el discurso en el Pleno de la Cámara fue tan profundo, porque básicamente es un reconocimiento de todo este arduo trabajo que se ha realizado durante los últimos 20 años. Jasper Fackart, editor en jefe de la edición estadounidense de The Epoch Times. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Esta época es un momento solemne para los practicantes de Falun Gong, también conocido como Falun Dafa. Hace más de 2 décadas, esta práctica basada en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia se convirtió en objeto de una persecución masiva en China. Veamos cómo los practicantes de Falun Gong en Nueva York crearon conciencia en las calles. Estoy aquí, al sur de Manhattan, en el barrio chino, donde cientos de practicantes de Falun Gong están aquí en este caluroso día de verano para crear conciencia sobre la brutal persecución que enfrenta este grupo en China. Hablamos con algunos espectadores y aunque esta represión ocurre desde hace casi 24 años, no lo sabían. Se enteraron de ello gracias a que estas personas están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Otros transeúntes dijeron que el desfile es agridulce, la amabilidad y la belleza de los elementos culturales que aparecen en este desfile junto a los hechos espantosos de la detención, tortura y asesinato de practicantes de Falun Gong debido a su fe. Una practicante de Falun Gong con la que hablamos dijo que su madre estaba muy enferma, pero que después de empezar con la práctica en 1996 en China se recuperó, y fue entonces cuando toda su familia empezó a practicar. Pero el 20 de julio de 1999, el régimen comunista chino inició la persecución contra el grupo. Cuando tenía solo 9 años, todavía recuerdo cómo varios policías entraron a mi casa en China. Se llevaron a mis padres delante de mis abuelos que tenían entre 70 y 80 años. Cuando se llevaron a mis padres enfrente de mí, yo tenía solo 9 años, lloraba descontroladamente. Luego que se llevaron a mis padres, los enviaron a un campo de trabajo forzado donde estuvieron más de 1 año. Siento mucho lo que les pasó a tus padres y a ti. ¿Cómo pudiste mantenerte fuerte después de aquello? Era muy difícil, porque ya sabes, los medios y todos a tu alrededor creían en el gobierno. Incluso si intentabas contarles tu experiencia personal, algunos te creían, pero otros no te creían. Así que te sientes un poco aislado en un entorno así. El desfile muestra la rica cultura china, desde la danza del león, como pueden ver aquí, hasta las influencias budistas con esta carroza del loto. Y por supuesto, la banda de tambores en la cintura, o yaogu en chino.
Una percusionista compartió con nosotros su experiencia con esta práctica. Antes de practicar Falun Gong tenía hipotiroidismo. Tuve que tomar medicamentos toda mi vida. Después de practicar Falun Gong durante 24 años, nunca he tomado una sola pastilla. Tengo 70 años. Estoy muy sana. Falun Dafa ha mejorado mi vida. Estoy llena de esperanza por mi vida. Estoy agradecida con el señor Lee Hong-shi por traer luz y esperanza al mundo. Después de la persecución de Falun Gong en 1999, decidimos utilizar este estilo tradicional chino de danza de tambores como una forma de difundir mejor la verdad sobre la persecución al pueblo chino. Los practicantes están pidiendo el fin de la persecución, que incluye la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Gong por parte del Partido Comunista Chino. Y como se puede ver aquí, según el Centro Tuidang, muchas personas chinas han renunciado al Partido Comunista y a sus dos grupos juveniles afiliados, casi 415 millones de personas a quienes el Centro de Servicios Globales llama la esperanza de China. Las pancartas dicen, eliminen al PSC, salven a América. Estos practicantes están invitando a los estadounidenses a visitar endccp.com y firmar la petición. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.